El Centro Cristiano El León presenta. ¿Qué significa la palabra Jonás? La palabra Jonás significa paloma. Paloma. Por lo tanto, podría decir paloma, mensajera. Paloma, él era un mensajero del Señor. Él era un profeta de Dios. Veamos lo que el mismo Jesús habla y habla de él. Qué importante que Dios pueda hablar un día de nosotros, ¿sí? Qué importante. En el libro de San Lucas, capítulo 11, vamos a ir allí. Yo tengo dos versiones para leer, pero me inclinaría, yo sé que ustedes van a leer la Reina Valera 1960, pero me gustaría, al menos yo lo voy a leer, porque trae algo más que nutre al entendimiento y a la comprensión de lo que Jesús quiso expresar. Puede leerlo usted o puede escucharme, ¿sí? Y dice la nueva traducción o la traducción actual, dice de esta manera: mucha gente, vuelvo a decirles, libro de San Lucas, capítulo 11, verso 29. Mucha gente se acercó para escuchar a Jesús. Entonces Él les dijo: ustedes me piden como prueba una señal, pero son malos y no confían en Dios. La única prueba que les daré será lo que le pasó a Jonás. Así como él fue señal para los habitantes de la ciudad de Nínive, así yo, el Hijo del Hombre, seré una señal para la gente de este tiempo. La reina del sur se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Ella vino desde muy lejos para escuchar la sabiduría, las sabias enseñanzas del rey Salomón. Y ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque soy más importante que Salomón. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive también se levantará y hablará contra ustedes, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, a pesar de que soy más importante que él. Wow. La señal de Jonás. La señal de Jonás, lo que el Señor expresa, Jesús expresando a los que en ese momento estaban viviendo. Cuando nosotros leemos lo que Jesús trataba de explicarle a su pueblo, era: óiganme, les quiero enseñar. He venido no a traerles señales, he venido a enseñarles el mensaje del arrepentimiento, de cambiar la vida que ustedes llevan por una vida aceptable, una vida correcta, una vida de santidad ante el Padre. Esa clara enseñanza para el pueblo hebreo no le
no le caía, no le entraba. Y sabe, yo me puse a pensar en lo que Jesús trataba de enseñar y quisiera al menos tratar de ilustrarte, ¿sí? Tratar de ilustrártelo. Aquí Jesús habla de la reina del sur y acá Jesús también habla precisamente de los ninivitas. ¿Quiénes eran los ninivitas? Los ninivitas eran hebreos, ¿quién eran? Los ninivitas o Nínive, ¿sí? Era la capital de los asirios. Era un pueblo pagano, pero Dios era soberano. Dios es soberano. Y Jesús trata de enseñarles a ellos la situación que vivieron los ninivitas, la situación que vivió Jonás y la situación que ellos estaban viviendo. El pedir señal, el pedirle al mismo Dios, al Hijo de Dios, al mismo Dios que estaba caminando entre ellos, moviéndose entre ellos. Él les vino a traer una enseñanza que era el arrepentimiento. Cuando no entendemos la palabra de arrepentimiento, entonces Jesús expresa lo que yo quiero intentar contarles a ustedes. La reina del sur vino a aprender de la enseñanza y de la sabiduría que había adquirido Salomón, sabio por Dios, consejero, buena palabra. Y los ninivitas aprendieron de Dios que si se arrepentían de corazón, podían alcanzar el perdón de Dios. Entonces Jesús dice, en el día del juicio, en el día que ustedes pasen por el juicio, los ninivitas se presentarán para acusarlos. La reina del sur se presentará para acusarlos. ¿Y qué tipo de acusación? Uno se pone a pensar, ¿qué tipo de acusación darían? ¿Sabe cuál? Es esta. Recibieron a un mensajero, Dios les envió un mensajero y no lo escucharon. Nosotros recibimos un mensajero, recibimos la paloma con el mensaje, lo comprendimos y nos arrepentimos. Qué tremendo lo que Jesús estaba diciéndoles. En el día del juicio vendrán ellos los que aprendieron, vendrán ellos los que comprendieron, los que se arrepintieron, y serán ellos los que dirán, ustedes no merecen el perdón, porque el que no se arrepiente no recibe el perdón, no recibe misericordia. Wow. Jesús hablando de la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? La señal de Jonás era arrepentimiento pide Jehová de ti. Nosotros tenemos que saber que en el tiempo que se está viviendo, el Señor envía sus mensajeros. La tierra, nuestro planeta, está en este momento plagada de sus mensajeros. ¿Con el mensaje de qué? Arrepiéntanse. El mensaje de Jonás es el que en este momento está pregonándose fuertemente. Arrepiéntanse, vuélvanse a Yahweh, vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Dios. Cuando
El Señor levantó al primer mensajero que fue enviado, fue Noé, para hacer que su pueblo se arrepintiera y se volviera a Dios. Parte de él le comprendió, pero parte hizo lo que quiso y no entendieron. Pero también muestra el tiempo que va marchando y muestra a Dios la misericordia hacia nosotros. ¿Por qué hacia nosotros? Nosotros hoy en día somos hebreos porque hemos sido insertados en las ramas, hemos sido insertados en el árbol por medio de Jesucristo. Pero no porque nosotros hayamos nacido en Israel, no somos, pero sí por Él entramos a la herencia del Padre. Pero ¿qué con nosotros? Yo tengo que tomar en este día para ustedes cuán bendecidos seríamos si entendiéramos lo que hizo Jonás por nosotros. Usted va a decir, pero yo no soy ninivita, pero tampoco eres hebreo. Por lo tanto, eres un pueblo pagano para los hebreos. Por lo tanto, en la condición que estuvo Nínive, nuestro planeta, nuestro país está marchando. Por lo tanto, hoy no podríamos decir los ninivitas, qué carnales, los ninivitas eran tan duros que Dios le tuvo que mandar el profeta. Gloria a Dios que le mandó el profeta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aprendemos de lo que le sucedió a Nínive, que ellos oyeron al profeta, se arrepintieron y se volvieron a Dios. Lea conmigo en el libro de Jonás. Vaya al libro de Mateo y despacito comience a retroceder para el Antiguo Testamento y se va a encontrar con Jonás. Le quiero guiar para que sea rápido, ¿sí? Miqueas, va retrocediendo y allí va a encontrar a Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1. Le invito a que usted en el tiempo libre que tenga, usted busque, ¿sí?, en la red social la película de Jonás. Véala, por favor. Le va a ayudar mucho. Está gratuita, la puede ver, la puede compartir con su familia. Está muy bien, la hemos visto y está muy bien. Jonás capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatías, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Qué bueno es cuando Dios te va a dar una oportunidad. ¿Cómo saber cuando Dios quiere darte una oportunidad? Cuando Dios envía a sus mensajeros. Si de pronto llega a tu puerta, a tu hogar, si de pronto llega a tu acera, si de pronto llega a tu comercio, si de pronto llega a donde tú te mueves, un enviado de Dios, escúchalo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para salvarte. Dios tiene un plan para ayudarte. Entonces, aquí el Señor estaba pensando en Nínive, una ciudad muy grande. Uno está mirando, vamos a decir, Nínive era tan fortificada. La historia habla que ellos eran hombres de guerra, pero practicaban la violencia. Había violencia, había eran descorteses, no había amabilidad en ellos. Y ellos
estaba basado en los dioses que adoraban, los dioses de la guerra. Por eso en ellos había una actitud de no ser amable, de no ser amorosos, y por lo tanto ellos practicaban cualquier tipo de cosas, ser descorteses, ser deshonestos. Las mujeres hacían lo que querían, los hombres lo que querían. Y Dios pensó esto: ¿los enjuiciaré sin enseñarles? Wow. ¿Los enjuiciaré sin darles la opción a ellos de que puedan entender que lo que están haciendo está mal? ¿Enviaré yo juicio sin saberlo? Qué tremendo, ¿no? ¿Sabe? Yo sé que muchos piensan de que el que trasvasa la línea ya necesita juicio. Pero ¿sabrá él que está trasvasando la línea? ¿Sabrá él o ella que lo que hace a Dios no le agrada por nada? ¿O está cegado? ¿Sus oídos están tapados? Muchas personas les es más fácil enjuiciar que ponerse a meditar por qué Dios actuó de esa forma. ¿Por qué Dios tenía un gran amor por Nínive? Porque en realidad tuvo amor. Porque quien no tenga amor, ¿para qué va a enviar a su mensajero? ¿Para qué lo va a enviar? Mejor dicho, la destruye y listo. Se terminó la situación. Pero tenía ¿qué? Amor. Nínive, antes de recibir al profeta Jonás, Jonás tuvo que pasar un proceso. Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya lo han oído, pero para los que no lo han oído, no es el tema central en este mensaje, pero lo comento. Jonás, él se levantó después de oír hablar a Dios y él huyó, ¿sí? Él huyó para el mar Mediterráneo, él se quería ir a otro lugar. La Biblia dice, habla de que el error que él estaba cometiendo puso en riesgo a otros. No es el tema principal, pero al menos se los digo. ¿Por qué? Porque él se subió a un barco y empezaron a navegar. Ahí, ¿qué? No te escapas de Dios cuando eres un mensajero. Y dice que apareció la tormenta estaba frenando la barca, estaba a punto de hacerla hundir, y se dieron cuenta que algo estaba pasando con los que iban en la nave. No eran adoradores y eran hijos de Dios, no lo eran, tenían cada uno a sus dioses. Dice que echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Se dieron cuenta de que Jonás tenía problema con su Dios, y Jonás dijo: para que Yahweh no les haga daño a ustedes y se calme la cuestión, tíreme a mí al agua. ¿Y cómo vamos a tirarte al agua? Si Dios está haciendo esto, vamos a matar al profeta suyo. No vamos a hacer tal cosa. Pero al fin de cabo lo decidieron tirar al agua. Y cuando lo tiraron al agua, ahí la Biblia dice que vino un pez grande, lo metió en su vientre y lo trasladó a la costa de nuevo, donde lo volvió a poner en el sitio que tenía que estar, en el sitio donde Dios quería. Bueno, hay algunas versiones donde habla de la intervención divina, que no voy a hablar de esto en el día de hoy porque sería hablar de escatología y no voy a hablar de escatología. ¿Sí? Solamente del proceso que tuvo que pasar el profeta.
ni bien pasó el profeta ese proceso, tenemos que ir al libro de Jonás, capítulo 3, verso 1. Jonás, que estaba diciendo: Señor, gracias por salvarme la vida, gracias por tener misericordia de mí, gracias por rescatarme en el pez, en el vientre, estuvo 3 días ahí, gracias, Señor. Y vemos aquí que en cierta manera él sentía como que le había fallado a Dios y como que ya no había, como quien dice, oportunidad de ser el profeta de nuevo, o no sabía qué hacer tal vez. Ahora, mire lo que hizo el Señor. Podía haber utilizado otro profeta, pero mire esto interesante. Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué viene aquí? Yo veo esto. ¿Sabe qué veo yo? El amor de Dios por los ninivitas. El amor de Dios por un pueblo que no era el pueblo escogido. ¿Sabe qué? Yo doy gracias a Dios por eso. Porque a mí me tiene que interesar muy mucho cómo Dios actúa sobre un pueblo que no es el pueblo hebreo. Nosotros no somos el pueblo hebreo, ya lo expliqué recién. ¿Cómo Dios actúa con nosotros? Tiene misericordia de nosotros. Tiene Él misericordia de los errores que cometa nuestro país. ¿Sabe que nuestro país está cometiendo errores? Por eso el Señor necesita a sus mensajeros. Necesita, oiga bien lo que le digo, necesita la sobrenaturalidad en este nuestro país. En este nuestro país, nosotros necesitamos clamar al Dios vivo, entender lo que Dios hace con una tierra como fue la de Nínive, lo mismo puede hacer con nosotros. Si nosotros interpretamos la palabra, porque aquí todo el mundo cuestiona a Jonás, y hasta muchas veces yo he cantado: Jonás no le hizo caso. ¿Cuánto escucharon ese coro, verdad? Y vino un pez y boom, se lo comió. Qué desobediente Jonás, un desobediente total. No cantes eso, deja eso y no pienses en Jonás. Piensa en el amor del Padre sobre la tierra de Nínive. Me encontré con un salmo y quiero compartirte este salmo. ¿Sabes? Es impresionante este salmo y quiero traértelo a ti a la reflexión. Salmo 55. Mira, este salmo habla tan fuertemente de lo que es el mensajero. Jonás, ¿qué es lo que es? Mensajero. La palabra o la interpretación, el significado de Jonás sería paloma. Mensajero, paloma. Bueno, nosotros conocemos las palomas mensajeras, ¿verdad? Que le ponen algo y viaja de un lugar a otro. Jonás era ¿qué? El mensajero del Señor. Mire lo que dice libro de los Salmos 55, 4. Quiero leerles un poco esto, porque habla del mensajero. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y torrentes de muerte sobre mí han caído. Yo en estos días estoy muy dolido por lo que en nuestro país está aconteciendo. Y hay un torrente que yo siento que puede venir y que es como una ola
o como un canal de muerte sobre los niños. 55 del libro de los Salmos 5 dice: temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Quién me diese alas para ser mensajero? Esa sería la traducción. Wow. ¿Para qué las alas? ¿Para qué? ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad, destruyéndolos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. ¿Qué estaba diciendo dame alas para huir? ¿Quién tuvo ese sentir? Jonás. Qué mejor yo que estaría lejos. Dame alas para ir al desierto. Cuando uno ve lo que sucede en un país, que se genera la violencia, la maldad, que si el matrimonio no da bien, divórciate, cásate con otra mujer, y los niños, bueno, fíjate cómo se arreglan. Y los niños crecen en ese ámbito. Quedaste embarazada, pero ¿qué problema hay? La ley te apoya. Estaba escuchando algo que una de las pastoras de la iglesia me dice: acaban de publicar que si eres celíaca y quedas embarazada, el niño puede ser portador también y puede ser celíaco, y es un grave problema. Entonces apoya la ley del aborto para que si quedaste embarazada, que lo abortes y listo. Y se terminaría el problema y tendrías una gran solución económica. Wow. ¿A cuántos les estarán llegando estos mensajes? Aquí el salmista decía: dame alas, porque he visto que rencilla, he visto que maldad, he visto que odio. Dame alas, quiero huir de aquí, porque aquí va a venir tu viento recio, aquí va a venir tu juicio. Estaba pasando el proceso. Él estaba expresando, no Jehová, él. En estos días, cada uno de nosotros puede estar pasando por lo que pasó Jonás, o por lo que dice este salmo. Quiero huir de aquí, quiero irme de aquí. Quisiera un país donde honren a Dios, que agraden a Dios. Pero Dios te tiene aquí. Dios te tiene aquí. Y Dios espera de ti que seas la paloma de Él, que no calles. Yo me imagino a Jonás escuchando la fama de esta gran ciudad, esta fama, y tenía que llevar el mensaje. Mire, vuelva al libro que estábamos leyendo de Jonás. Imagínese con este mensaje. Wow, yo me vuelvo loco. No sé, digo yo. Jonás capítulo 3 verso 4 dice así: y comenzó Jonás
a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo me imagino Jonás en esto: esta ciudad tiene ejército, esta ciudad tiene gente violenta, esta ciudad, y llegó ahí, imagínense, que se pare y diga: miren, si no se arrepienten de todo lo que están haciendo, va a ser destruida su familia, va a ser destruido esta nación, va a ser destruido este pueblo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué tema, no? Yo creo que muchos de ustedes les puede estar pasando exactamente lo mismo. Hoy, en las redes sociales, si usted habla bonito, todo está bien. Entonces en las redes sociales va a tener 20 seguidores, 30 seguidores. Pero cuando usted comience a proclamar el mensaje sin adulterar, usted comience a decir lo que dice la palabra, usted comience a llevar ese mensaje, hoy el mensaje sería así: si ustedes no se arrepienten, viene destrucción, ustedes se van a morir, viene un juicio. Entonces la gente se le va a levantar a usted y le van a decir: Dios no predica eso, Dios no habla eso, tú eres injusto. Imagínense, Jonás tenía que ir a proclamar este mensaje y se le puede levantar toda esa gente para llevarlo a la cárcel. ¿Sabe quién también empezó a predicar duramente de el mensaje de Jonás? Porque ¿sabe qué significa el mensaje de Jonás, no? Arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando él predicaba, yo no sé si yo quisiera que ninguno de ustedes abra su boca y enjuicie a nadie que lleve el mensaje. Así usted vea que es muy áspero, así vea que que es violento, y así vea que la manera inclusive de vestirse no es como usted. Pero tenga mucho cuidado. Más bien, usted cierre su boca, porque no sea que el Señor lo esté impulsando a esa persona. Yo respeto mucho a Donald Trump. Yo digo: Señor, tú lo estás usando. Ese hombre se para ahí y dice: gracias a Dios, esta nación toda necesita volverse a Dios. Y el presidente anterior decía cero de Dios, hablaba cero de Dios, quería poner a la nación entera en contra de Dios. Hay gente que dice: pero Donald Trump es un loco, es un hombre chiflado. ¿Pero qué? ¿El hombre qué? Llegó ahí porque Dios lo puso ahí, y Dios le está haciendo que abra su boca y que diga lo que él quiere. Cuando Juan el Bautista llegó del desierto, era un loco, oiga bien lo que le digo, era un loco de mente. Era un hombre que vivía en el desierto. En el desierto no hay baño. En el desierto hay cosas silvestres. Así que me imagino el hombre teniendo una cabeza que no se lavaba todos los días, la ropa no olía bien, y él tenía un mensaje y decía: arrepiéntanse en generación de víbora. Yo no sé si alguno se animaría a predicar en las redes sociales. No sé, si Dios me dice que lo haga, yo lo hago, pero no, yo no lo voy a hacer por ahora. Yo voy a enseñar, voy a tratar de llamarle a usted al arrepentimiento. Pero imagínense que mañana vengo con un mensaje y que digo: arrepiéntanse en generación de víbora, y que empiezo a hablar con base bíblica. Me imagino que hay muchos que me enjuiciarían mal. Ya nadie se querría acercar a mí. Pero ¿cuál es el fin de Jonás? ¿Cuál es el fin del mensaje de Jonás? Arrepentimiento. ¿Llamar a qué? Al arrepentimiento. Todos nosotros debemos ser paloma.
Todos nosotros, oiga, grábeselo en la cabeza, todos nosotros tenemos que ser paloma. Pero no para huir, no para huir. Paloma para llevar el mensaje, sobrevolar con el mensaje. En 40 días Nínive será destruida. En 40 días. ¿Qué es el mensaje que tenemos que pregonar nosotros? Cállate la boca porque te van a escrachar en las redes. Cállate la boca porque te van a escrachar en la radio. Cállate la boca, no te ponga en contra de la gente porque te van a aparecer las del pañuelito verde. Te van a hacer un escrache. Te van a levantar una marcha ahí frente a la iglesia. Cállate la boca. Tenemos que ser nosotros, ¿qué cosa? Palomas, llevando el mensaje de Jonás. Jonás, cero señal. No tenía una vara donde se convirtiera en culebra. No tenía una vara para abrir el mar. Cero señal. Oye, no, cero señal. ¿Cuál era la única señal? ¿Cuál era el único mensaje? El único mensaje era: arrepiéntanse. Han trasvasado la línea, han enfrentado a Dios, arrepiéntanse. Ahora, si yo comprendo que debo ser como Jesús, ¿cuántos comprenden que deben ser como Jesús? Porque Él dice: imítenme a mí, sean que, más que todo, más que imitar, la palabra imitar sería copiar. Si Él camina así, yo voy a caminar así. Pero Él no quiere que hagamos eso. Más bien Él quiere que nosotros lo interpretemos. El que interpreta actúa exactamente como Él. Entonces Él quiere que nosotros lo interpretemos y que actuemos como Él. ¿Cómo quiere que actuemos? Que llevemos ¿qué? El mensaje de Jonás, el de arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó a decirle: arrepiéntanse, en generación de víboras. Y cuando se enfrentó con el gobierno de turno, le dijo: la mujer que tiene no es tuya. Y por eso le mandaron ¿a qué? A la cárcel y le cortaron la cabeza. ¿Qué importa lo que hagan contigo si estamos de paso? Lo que importa es lo que fuiste enviado a hacer. Fuiste enviado a ser paloma. Fuiste enviado a ser mensajero. Deja que te condenen. Deja que te enjuicien. Deja que te metan a la cárcel. Deja que te escrachen. Deja que te asesinen. Por eso yo no abro mi boca. Hay gente que por ahí en las redes sociales pone mi nombre, mi apellido. Yo no abro la boca. Porque si yo hago eso, me estoy defendiendo. Yo no voy a hacer eso. Voy a dejar que suceda como tiene que suceder, como está escrito que tiene que ser. 3:5 del libro de Jonás, 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Jonás, creyeron a Dios, creyeron a Dios. La gente necesita palomas, la gente necesita mensajeros que le digan: mira, eso es lo que Dios no quiere, eso es lo que Dios no le agrada. Y cuando tú le hables como una paloma, como un mensajero del mensaje de Dios, la gente le va a creer a Dios. Solamente tú fuiste una paloma, un mensaje llevaste. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿A cuánto le gusta ayunar? ¿A cuánto le gusta abstenerse de asados? Abstenerse de comidas fuertes, abstenerse de comida rica, sabrosa. Ay, yo sé que
¡Ay! Complicado. Arranque con sopa. Yo se lo digo porque yo lo hago. Usted empiece una situación de limpieza, sopa. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero teniendo la oportunidad de las carnes más ricas del mundo que están en nuestro país, sí, puede comer carne. Pero también usted debe descontaminarse. Los ninivitas comenzaron a ayunar. Mire lo que dice aquí. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Se acuerdan de Nínive? Perdón, de Sodoma y de Gomorra, que practicaban el pecado desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Se acuerdan que yo se los comparto? Aquí este pueblo, ¿qué? Se humilló desde el más grande hasta el más pequeño. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y dijo: acá me la voy a agarrar con este mensajero, lo voy a meter en la cárcel. ¿Qué se cree? ¿Usted cree que hizo eso? Lea. Esto es importante para que los gobernantes, los gobernadores, los alcaldes, los intendentes, los que están en aquellos que tratan las leyes, presidentes, reyes, vean la palabra y recuerden. Y llegó la noticia hasta el presidente de la nación. Bueno, hasta el rey, aquí dice el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, o sea, se despojó de la vestimenta real y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. ¿Qué hizo? Se enlutó. ¿Qué hizo? Se puso una cobertura, se cubrió de luto. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué hizo el pueblo de Nínive? Le dijo: perdónanos, Señor. No sabíamos que nuestra conducta era incorrecta. No te conocíamos. Conocíamos a dioses paganos, pero ahora entendemos que eres real. Te pedimos perdón. Y cuando llegó el día 40, cuando iba a ser destruida Nínive, Dios tuvo misericordia de ella. ¿Cómo nosotros podremos decirle: Señor, ten misericordia de Argentina, si no invertimos nosotros? ¿Sabe qué significa invertir? Nuestro tiempo. Yo hace poco tuve una reunión con el grupo, los pastores y el grupo de evangelización de la iglesia, y le dije: cuando vayamos a las plazas, cuando vayamos a los barrios, tienen que saber que debe haber una inversión de su tiempo. ¿Cómo es eso? Es que cuando alguien te escuchó hablar del Señor, ese alguien te va a llamar. ¿Que necesita qué? Que le digas cómo orar, que le indiques qué tiene que leer, que necesita que le escuches. Eso significa ¿qué? Tiempo, inversión. Imagínense, nosotros tenemos un llamado muy fuerte. Tenemos un llamado no solo aquí a predicar el evangelio desde el altar, desde este lugar, sino la radio, las redes sociales, la televisión. Y nosotros llevamos ese mensaje, pero tiene que haber una inversión de nosotros. Tiempo, mucho tiempo demanda, mucha tecnología y mucha finanza. Cuando el mensaje lo entendimos nosotros y marchamos, Dios es el que te va llevando como una paloma. Te va llevando de acá para allá
te lleva a todas partes. ¿A qué? A proclamar ese mensaje. Nínive entendió el mensaje. Los hebreos no lo entendieron. Cuando Jesús caminaba por Israel, lo juzgaban y decían: danos señales que eres el Hijo de Dios, danos señales. Ustedes piden señales, pero señales no se les será entregada, sino la señal del mensaje de Jonás. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Nosotros tenemos que entender que somos paloma, que somos como Jonás, que somos como Jesús, que tenemos que llevar el mensaje a esta Nínive, a esta Argentina, a esta Suramérica, y donde Dios nos permita volar con el mensaje. Tenemos que hacer esto. Si hacemos esto, entonces el Señor podrá contar con nosotros para que esas familias, para que esas vidas tengan una oportunidad de cambio. No juzgues a aquella o aquel que aún no entiende lo que está haciendo. Muévete, utiliza las redes sociales, muévete, predica el evangelio donde puedas, muévete. Si escuchas a alguien que sabes que está diciendo una incoherencia, una vulgaridad, que está hablando, una mujer que está hablando y dice: yo con aquel me acosté, y usted está escuchando y dice: ah, sí, háblele, dígale, eso es incorrecto, Dios no está de acuerdo con eso. Allí es cuando usted está llevando el mensaje de la paloma. Se convierte usted en esa paloma, en ese mensajero. No que deja pasar lo que está mal. Tiene que predicar. E invierta su tiempo. Necesitamos personas dentro de la casa del Señor que invierten tiempo. El Señor le va a añadir a usted en su trabajo, en su etapa laboral, todo lo que usted necesita. Cuanto más se involucre con Él, cuanto más se involucre en ser ese mensajero, esa paloma, Dios lo va a sustentar a usted, a su casa y todo lo que el Señor le puso en sus manos. Quiero en este día invitarte a ponerte de pie. Y quiero leerte este pasaje mientras estás de pie. Jonás capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Yo necesito que el Señor, lo que Él planificó, lo que Él pensó, no lo haga en esta ciudad, ni en las ciudades donde el Señor nos permita llevar el mensaje. Yo necesito que Argentina, yo necesito que Suramérica, que está sufriendo, la tierra está gimiendo, mis hermanos. La tierra está temblando. Desde el altar yo les estaba enseñando cuando la tierra se niega y vomita a sus moradores. Mientras estaba predicando en el altar, mientras estaba hablando de esto, en un país se desata un volcán. Y cuando me empiezo a asesorar, ese país adora a ídolos, adora a dioses paganos, y me doy cuenta que la palabra se cumple. Pero yo no puedo abrir mi boca y decir: destrúyelo, Señor. No, tengo que pedirle al Señor que envíe muchas palomas, muchos mensajeros, muchos Jonás, muchos Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ese Jonás en su barrio,
en su casa, en su trabajo. Ustedes necesitan ser ese Jonás con ese mensaje de arrepentimiento. Ore conmigo. Señor, gracias por esta palabra. Necesitamos aprender mucho más. Antes de abrir nuestra boca, necesitamos comprender mucho más antes de enjuiciar. Te rogamos, Señor, en este día, que la palabra que hemos escuchado y hemos recibido, que nos invita a arrepentirnos primeramente. Señor, que todos los que estamos aquí en este día, pedimos perdón. Pedimos perdón por nuestra nación, por todo lo que ellos hacen, porque aún no conocen de ti realmente. Por eso ellos no caminan en temor y en temblor. Por eso te rogamos que levantes a muchos Jonás, que haya muchos Jesús, que haya muchos mensajeros, muchas palomas llevando este mensaje. Señor, ayúdanos a ser ese mensajero en nuestro hogar, ser ese mensajero en nuestro trabajo, ser ese mensajero con aquellos que están sobre nosotros. Cuando digo sobre nosotros, gobernantes, patronal, estoy hablando, Señor, de aquellos que dirigen. Padre, en este día pedimos que nos ayudes y que seamos ese instrumento. Cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros. Dispuesto estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.